En el Cantón Norte, en Bogotá, acaban de capturar a un coronel activo del ejército que tenía nexos con el ELN. Información urgente. Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor, el ejército confirmó la captura aquí en Bogotá del coronel Carlos Pérez Amorocho, diligencia que se realizó, como usted mencionaba, en el Cantón Norte en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía. Según inteligencia, la captura está relacionada con una investigación que busca establecer los presuntos vínculos de este alto oficial con organizaciones armadas ilegales y actividades relacionadas con narcotráfico y terrorismo. La investigación habría sido adelantada a partir de labores de contrainteligencia que establecieron de manera preliminar posibles contactos de este coronel con integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN con presencia en Arauca y con estructuras asociadas a las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia en el departamento de Nariño. Según la investigación, en estos momentos, estos presuntos vínculos se habrían presentado en diferentes periodos. Uno de ellos correspondería a los años 2024 y 2025 y los otros entre 2019 y 2020. Y dentro de esas líneas de investigación se busca determinar si durante esos periodos el oficial habría recibido sumas de dinero provenientes de estas organizaciones criminales a cambio de actuaciones que habrían favorecido sus intereses en esas regiones del país. Y atención, ahí simultáneamente, tal vez no por coincidencia, otro golpe al ELN. Acaba de renunciar en realidad el defensor del pueblo de Ocaña, en norte de Santander, por lo mismo, por presuntos nexos con el ELN, Ricardo. Hay una situación que se está presentando en la zona de Ocaña, en norte de Santander. Ever Payares era hasta las últimas horas el defensor del pueblo del municipio de Ocaña, participó en varios operativos de liberación de secuestrados por parte del ELN y se investiga por parte de las autoridades si el señor Payares estaba presuntamente filtrando información sensible, confidencial, a ese grupo guerrillero, con un elemento adicional, y es que el defensor regional del pueblo de Ocaña, Ever Payares, es sobrino de alias Silvana Guerrero, cabecilla del ELN en la región del Catatumbo. La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado diciendo que está presta a brindar cualquier tipo de información para que las autoridades avancen en las investigaciones. 10 de la mañana, 26 minutos. El presidente Abelardo de la Espriella está anunciando una ofensiva contra las finanzas del ELN y de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, que es una de las disidencias de las FARC, dos grupos que hicieron parte de la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Mateo Piñeros. Es un balance lo dan sobre las operaciones que se realizaron en las últimas horas en el Putumayo y en norte de Santander. Según el presidente Abelardo de la Espriella, fueron incautadas o destruidas más de 4,5 toneladas de cocaína, además de 300 kilos y 220 galones de base de coca. Es importante recordar que la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano es una disidencia de las FARC que adelantó un proceso de conversaciones de paz en el gobierno Petro. El ELN también estuvo en negociaciones, dice el presidente Abelardo de la Espriella. Sin cocaína no hay dinero, sin dinero no hay armas ni terrorismo. Vamos a destruirles el negocio. Y la alcaldía de Pereira denuncia que personas inescrupulosas están haciendo negocio con las ayudas que están llegando a los albergues donde están ubicados los damnificados. Se están haciendo pasar por afectados para recibir insumos, alimentos y también ropa. Cristian Zuluaga. En Pereira, el alcalde de esta ciudad, Mauricio Salazar, denunció que algunas personas se están haciendo pasar como damnificados que llegan al Parque Olaya con el fin de recibir ayudas como alimentos, ropa y otras cuando realmente no las necesitan, pues sus viviendas no sufrieron ninguna afectación. El mandatario también se quejó de que estas acciones están torpedeando la atención y entrega de subsidios a quienes realmente quedaron afectados porque sus predios están completamente destruidos. Familia, seguimos insistiéndole a las personas que están en el Parque Olaya y en La Libertad que se dejen reubicar, que le ofrecemos alimentación, dormida, atención médica, pero hemos encontrado que hay personas que no son damnificadas y están allí haciendo negocio con esta tragedia. El mandatario también adjuntó videos que colaboradores de su alcaldía y hasta los mismos damnificados hicieron para evidenciar que hay personas que pretenden aprovecharse de la situación para hacer negocio. Mi casa no sufrió de nada porque soy arrendataria. Ya me tengo como yo no puedo comer. Bueno, listo. Ya para almuerzo, me voy con mis niños. Hola, padre, ¿cómo estás? Tú eres víctima del sismo. Yo hago lo que es justo para mí. Sí. Porque yo sería ya muy pasada, pues, que yo me viniera a vivir acá. Pero yo doy gracias a mi padre, yo tengo donde estar. Por último, las autoridades de Pereira ya tienen un censo de 32.263 viviendas afectadas por el sismo, de las cuales 9.200 tienen afectaciones estructurales severas y deben ser demolidas. Además, otras 66 ya están completamente destruidas. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. La FIFA presentó el calendario oficial del Mundial Femenino de 2027 que se disputará en Brasil y tendrá el mítico Maracaná como escenario del partido inaugural y de la gran final. Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador recibirán partidos hasta los octavos de final, mientras que Belo Horizonte, Fortaleza, Río de Janeiro y Sao Paulo tendrán encuentros de cuartos de final. Sao Paulo será sede de una semifinal y del partido por el tercer puesto, mientras que la otra semi y la final se jugarán en el Maracaná. Colombia tiene cupo en este Mundial, cuyo sorteo será a final de año. Atención, esta mañana el ministro Arjones, el ministro de Medio Ambiente, está explicando por qué su despacho decidió tumbar una de 3 resoluciones emitidas el penúltimo día del gobierno de Gustavo Petro. Aquí está en juego, por un lado, la vigencia del páramo de Santurbán, el agua que sale de allí para Bucaramanga, pero también la minería, la tradicional,
que dice el ministro esta mañana no se tuvo en cuenta, y habla de tutelas y habla de desconocimiento y de rehacer nuevamente el proceso de delimitación y de aprobaciones para ejercer actividades económicas en el páramo de Santurbán. Javier Rodríguez. Néstor, buenos días. Pues una nueva controversia ha generado la decisión del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, de tumbar la resolución que firmó la exministra Irene Vélez un día antes de terminar el gobierno de Gustavo Petro, que prohibía durante 2 años toda actividad minera en la Quebrada La Baja, que es una zona muy cercana a los límites del páramo de Santurbán, en el municipio de California. Son, Néstor, 1.499 hectáreas con una protección especial en ese momento del gobierno Petro. Y es que esa zona, Néstor, es donde están los mayores yacimientos de oro de ese sector y donde existen además títulos mineros vigentes. El ministro Arjona afirmó que todo lo acordado por el gobierno de Petro sobre Santurbán literalmente fue un desastre jurídico. Violaron los derechos de los campesinos y además dejaron crecer la minería ilegal con una destrucción nefasta para el ecosistema, aseguró el ministro Arjona. En Colombia ha manifestado también el ministro, hay una ley de páramos que prohíbe toda explotación minera y de hidrocarburos en esos ecosistemas sensibles. Esto dijo el ministro Arjona. Lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger la baja, sino que retrotrae el proceso para garantizar que cualquier decisión tenga soporte científico, seguridad jurídica, transparencia y participación efectiva de todas las comunidades. Aquí en Santander y Bucaramanga, Néstor, hay toda una lluvia de críticas frente a la decisión que tomó el ministro de Ambiente. Han asegurado que Santurbán es la fábrica literalmente de agua para más de 2,5 millones de habitantes y que la quebrada, donde precisamente el ministro levantó esta medida de restricción, La Baja, abastece precisamente al acueducto metropolitano luego de desembocar en el río Suratá. Mayerín López, del Comité por la Defensa de Santurbán, ha asegurado que tomarán acciones judiciales. Bucaramanga siempre durante estos 17 años ha sido clara, y es que nosotros siempre vamos a exigir que se privilegie la protección del agua por encima de los intereses mineros, cualquier interés, ya sea de la minería ilegal o ya sea de las multinacionales, porque finalmente el impacto, el veneno, la intoxicación del agua va a ser la misma para todos nosotros. Recordemos, Néstor, que durante el gobierno de Petro se trató de hacer los límites del páramo de Santurbán en 36 municipios de Santander y norte de Santander. Solamente se pudo acordar algunos límites en Betas y el municipio de Suratá, aquí en esta región del país. Holman Balbuena, quien es líder comunitario de la zona de Soto Norte, ha asegurado que durante el gobierno de Petro se violaron todos sus derechos y nunca fueron tenidos en cuenta. Y es una forma de reconocer que la protección del agua no es una excusa para atropellar y violar flagrantemente los derechos de las comunidades. Sentimos que en los últimos años y especialmente en el pasado gobierno, el páramo de Santurbán fue utilizado como un caballito de batalla política y como una forma de usurpar la voz de los habitantes de Soto Norte. Néstor, ya son más de 8 años después de una decisión de las altas cortes de este país para proteger Santurbán y sigue ese dilema en el departamento de Santander, si primero el agua o el oro, Néstor. Sí, pero me parece que en la mitad hay un dilema de ¿qué es Santurbán? Porque en el comunicado de esta mañana el ministro dice que esas casi 1.500 hectáreas, Javier, que son la reserva La Baja, no están en el páramo de Santurbán. Sí, Néstor, eso lo dice el ministro y eso lo han manifestado varios expertos en este tema de Santurbán durante casi esta última década. Pero los ambientalistas aseguran que todo el ecosistema, que son un poco más de 30.000 hectáreas en norte de Santander y Santander de Santurbán, es muy complejo y que de allí se abastece precisamente de agua por lo menos 30 municipios de los 2 departamentos y que no pueden desligar un tema del otro, trazar una línea y que arriba no se puede hacer minería y en la parte baja también. Por eso el ministro Arjona está proponiendo precisamente unos estudios científicos y técnicos claros para definir cómo se va a hacer la minería en este gobierno en Santurbán. Está anunciando el ministro Arjona, Javier, que van a rehacer el proceso. Usted, que es santandereano, ¿usted es partidario de proteger también esa reserva, La Baja, que está por fuera del límite de Santurbán? Néstor, es que La Baja es una quebrada. Esa abastece precisamente el río Suratá, que llega al acueducto metropolitano de Bucaramanga, que finalmente